Hasta luego. Allí estábamos en lo que tiene que ver con la salada. Ayer en la provincia de Neuquén se aprobó el uso de la SAP para poder trasladarte, es decir, qué sé yo, Uber, Cabify. Eso envalentonó la discusión en Bariloche, que la tiene pendiente. En Rosario, Hapkin lo quiere imponer, el intendente. Y efectivamente ya está vigente en ciudades capitales de provincia como Salta, sin ir más lejos. Salta que a propósito, esta semana, Salta se sumó a la prohibición expresa del vapeo en espacios públicos cerrados. No solo de fumar, sino también del vapeo. Del vapeo. Y todos los dispositivos electrónicos. Tanto el consumo como el vapeo en espacios públicos y cerrados, con el fin de promover una vida más saludable. Pero Salta votó esa ordenanza justamente el día miércoles. Y después hay un aumento de boleto, hablando de Salta, a 1.150 pesos. Se definió en el día de ayer. Boleto mínimo 1.150 pesos. Ese que acá está en poco más de 450. Y los que no tengan la SUBE registrada, esa que desde hace 15 días ya funciona y es utilizada en Córdoba para viajar en colectivos, en Córdoba va a tener que pagar 1.880 pesos el boleto mínimo de colectivo. Casi 2.000 pesos el boleto de colectivo para el que no tenga la SUBE registrada. Como te pasa acá en el subte, que pagás creo que 800 y si no lo tenés registrado son 1.300 o una cosa por el estilo. Bueno, mientras tanto nos vamos a Carola Suárez porque a todo esto, más allá de lo que pasa con el peronismo, más allá de la expectativa por el regreso de Milei, las definiciones de La Libertad Avanza, aquí y allá, la discusión cada vez más preocupante interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, en particular en la provincia de Buenos Aires, el PRO tiene su cumbre. Carola, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas tardes. Sede del PRO, Balcarce 423 y muchos títulos. Ahora en un ratito vamos a compartir lo que dijo el expresidente Mauricio Macri, quien encabezó esta reunión, y ahora vamos a hablar con uno de los que participó, nada más y nada menos el gobernador de la provincia de Chubut. Estamos con Ignacio Torres, que participaste de la reunión y también, atención, porque estuvo participando en la reunión encabezada por Guillermo Francos con el resto de los gobernadores de otras provincias también allí en Casa Rosada. Comenzamos, gobernador, gracias por el tiempo con nosotros. ¿Qué nos puede contar de esta reunión particular? Bueno, las reuniones del Consejo siempre son productivas. En este caso hubo una charla, yo llegué justo para la charla de Hernán Lacunza, donde se hizo un balance de la situación económica. Hubo un debate político, obviamente. Es muy distinta la realidad de una provincia como la mía, como Chubut, una provincia del norte, la provincia de Buenos Aires, capital federal. La diferencia es que muchas veces se amplifica mucho más lo que sucede en la capital que en el resto del país. Por eso es importante escuchar a cada dirigente, a cada intendente y a cada gobernador también, para escuchar un poco lo que está pasando en cada lugar de la Argentina, ¿no? Bueno, Paulino, el gobernador está conectado, ella te está escuchando. Gracias, Carola. Gracias, Torres, por esta gentileza para con nosotros, como siempre. Hasta donde sé, La Libertad Avanza está planteando que en la elección del 26 de octubre, en las listas a cargos nacionales, el sello con el que se va a competir es con La Libertad Avanza y que todo aquel que quiera sumarse tiene que hacerlo a ese sello. En ese contexto, ¿usted imagina alguna posibilidad de acuerdo del PRO con La Libertad Avanza e incluso sectores del radicalismo? Mira, yo puedo hablar por Chubut. La realidad es que no me consta de otros distritos. Sé que hubo una experiencia en Chaco puntualmente, pero nosotros en Chubut tenemos un frente que está consolidado, que después de 20 años de haber gobernado un mismo signo político pudimos lograr algo que parecía imposible, y ese frente se va a sostener con el mismo sello que nació, que es Despierta Chubut. Me parece que en el caso del PRO es importante sostener una identidad. Cuando los partidos pierden identidad, pierden sentido, pierden vocación, sana vocación de poder, terminan siendo fagocitados. Una cosa es un frente, una cosa es un acuerdo electoral y otra cosa es irse a otro partido. Esa discusión tiene que darse, me parece, de manera sincera, con franqueza, y quien quiera ser candidato por La Libertad Avanza lo sea, quien quiera conformar un frente, plantee conformar un frente. Pero son cosas distintas. Una cosa es una coalición, un frente electoral, y otra cosa es ir en una lista de un partido que no es el tuyo, ¿no?
Ignacio, quienes negocian con La Libertad Avanza, ¿negocian en pos de todo el partido o negocian por intereses propios? A ver, hay de todo. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos que depurar a la Argentina de dos distintos tipos de dirigencia. Primero, la carroñera, que quiere que a un gobierno le vaya mal para poder perpetuarse en el poder, y también hay un segmento de la dirigencia del alcahueterismo político acomodaticio que busca, por un rédito personal, poder tener un escaño en una lista para ser diputado nacional. Pero eso no es auténtico. Hablo a título personal, no hablo por el PRO nacional, yo hablo a título personal. Yo creo que necesitamos dirigentes que sean auténticos, que crean en algo y que defiendan eso en lo que creen. Es muy fácil en política ir al auxilio de los vencedores, pero es muy necesario hoy para la política argentina sostener lo que uno cree, y después las elecciones se ganan y se pierden. Pero para que haya un acuerdo tiene que haber una agenda común, tiene que haber una mesa de trabajo. Nosotros en Chubut, cada uno de los partidos que forman parte de nuestro frente coinciden, discuten, debaten una agenda legislativa, una agenda ejecutiva. Bueno, esos procesos hay que conducirlos, no solamente pensar en cuántos escaños se pueden meter en una lista. O sea que así como está planteado, No, sí. Así como está planteado mucho a vos no te cierra. Nosotros tenemos en Chubut, en nuestro frente, un sector de los libertarios. De hecho, mira, te puedo dar un ejemplo concreto. Mi ministra de Producción fue candidata a vicegobernadora en la lista de Javier Milei, pero es el frente nuestro, o sea, es Despierta Chubut. Bajo ningún punto de vista, ni siquiera imaginamos ir en un sello de un partido que no nos represente. Estoy hablando de Chubut. Por eso digo que son discusiones distintas. Cada distrito tiene su propia autonomía en tomar las decisiones. Correcto. Pero creo que lo táctico, lo del corto plazo o la coyuntura no tiene que correr de eje lo importante, que es lo estratégico, hacia dónde queremos ir como partido. Yo quiero que en Chubut mi frente sea coherente en el tiempo y sostenga muchas de las cosas que hemos logrado en base a cimientos morales y premisas ideológicas claras, nítidas. No estar especulando cada 2 años con quién conviene ir en una elección, ¿no? Torres, por último, mientras sale la Kunza allí atrás, que era el que estuvo dando la exposición económica, y acabamos de verlo en pantalla, pero lo más importante, hablando de la Kunza y la economía, la pesca me es un tema cada tarde, lo hemos abordado. Sí. Ayer hablábamos con un colega en Puerto Madryn, en una de las ciudades más emblemáticas de su provincia, donde hubo una especie de pueblada, entre comillas, con banderas argentinas, muchos marineros, una situación muy delicada que también atraviesa buena parte de la geografía argentina, que se siente en Mar del Plata con los fresqueros, pero que también incluye Puerto Deseado en Santa Cruz, etc. Y es por primera vez en la historia que no se ha ido a buscar el langostino, sin ir más lejos, por una cuestión de rentabilidad y de falta de competitividad. Pregunta del millón. En esa mesa pesquera, ¿usted ve el compromiso del Gobierno Nacional de destrabar el conflicto o están en casi punto muerto? Mira, primero hay que entender que el problema radica en variables que no manejamos ni como Estado provincial ni Estado nacional, que tienen que ver con la caída del valor del langostino, una competencia que es el langostino de cultivo, también con la competitividad cambiaria. Dentro de ese esquema, hoy tuvimos una reunión muy favorable donde se va a plantear la emergencia del sector, un sector que emplea a cientos de miles de familias de argentinos que hoy tienen mucha incertidumbre. Y hoy la reunión, la verdad que fue muy importante porque logramos juntar tanto al sector privado como a los representantes de los trabajadores, las provincias con litoral marítimo y el Gobierno Nacional, representado tanto en el secretario de Trabajo como el subsecretario de Pesca, para plantear una apertura de la prospección con algunas herramientas como el 123 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite durante un tiempo determinado eximir transitoriamente de algunos impuestos al trabajo para poder estar sobre el punto de equilibrio y salir a pescar, que eso es la prioridad absoluta. Hoy se avanzó muchísimo y el martes entendemos que se va a definir cuándo se sale a pescar.
Esa es la definición. El martes se define cuándo se vuelve a pescar. Eso es lo que usted transmite a todo el país a esta hora. Exactamente. El martes hay una reunión clave con todos los sectores ya para poner una fecha de salir a pescar. Gobernador, muy gentil, un abrazo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Carola, impecable, ¿eh? ¿Quién queda adentro, Carola? ¿Muchos o no tantos ya? No, sabés que justo cuando estábamos saliendo al aire se enganchó el retorno, perdón, con el gobernador. Esto No es pasa en nada. trabajo en vivo. Muy Justo bien. salió, bueno, Hernán Lacunza, los Penato también, pero bueno, lamentablemente se han ido. Muchas veces pasa esto, o nos quedamos con uno y a veces se pierden otros. No sé si hay tiempo todavía, pero sería importante compartir el testimonio. En general, el expresidente Mauricio Macri no suele hablar. Hoy le preguntamos por la situación de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y si les parece lo compartimos. Por supuesto. Mauricio Macri dijo estoy. Nos dice de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Arrancamos por esa pregunta, si puede ser. ¿Cuál es su opinión? Ya he dado mi opinión pública. Pero es muy importante su opinión. Lo escuchamos. Ya está escrita, ya está escrita. Pero, ¿qué le parece? ¿Devuelve el dinero al Estado Nacional? Es importante que cumplan lo que hayan dicho los jueces. ¿Y qué le parece? Una prisión de privilegio, de condiciones de privilegio. Confiemos en los jueces. En una palabra, la ratificación de la Corte Suprema de Confiemos en Justicia. los jueces y eso es la pregunta que gobierna. Y si nos define en una sola palabra la definición de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de Cristina Fernández. Que creo que Una el palabra. proceso fue público y era muy claro para la enorme mayoría de los argentinos. Creo que ¿Se hizo justicia? 17 años después creo que se hizo justicia. ¿Sí? 20 años. Mauricio Macri. Macri explícito. Gracias, Carola. No mucho más para agregar. Hasta luego, Paulino. Hasta Un luego. beso, como siempre, un placer. Bueno,